Segundo punto. Conocer y resolver sobre el informe no vinculante respecto de la objeción parcial al proyecto de Código de Comercio. Con su venia me permito dar lectura del informe, señora Presidenta. Trámite 362329, oficio número AN-CEPRE-0110-2019, Quito, Distrito Metropolitano, 25 de abril del 2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, con un cordial saludo por disposición del asambleísta Pavel Muñoz, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, pongo en su conocimiento que en la sesión número 97 celebrada en el Pleno de la Asamblea Nacional celebrada el 24 de abril del 2019, la Comisión aprobó el informe no vinculante para el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código de Comercio que contiene los allanamientos y ratificaciones del veto parcial efectuado por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, mediante oficio número T-425-SGJ-19-0274. En tal virtud y en atención a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 137 de la Constitución de la República y en los incisos segundo y tercero del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito el referido informe no vinculante para el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código de Comercio y sus documentos anexos en 75 fojas útiles para que sea incorporado en el orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para su tratamiento. De la señora Presidenta, con sentimientos de consideración, estima atentamente David Álvarez, Secretario Relator, Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico Tributario, su regulación y control. Objeto. El presente tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante sobre el veto al proyecto de Código de Comercio remitido por el Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, mediante oficio número T-425-SGJ-19-0274 de 11 de abril de 2019, asignado a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Antecedentes. Recepción. El ex asambleísta Galo Borja remitió mediante oficio número 119 ANGBP-15 de 9 de enero de 2015 el proyecto de ley denominado Proyecto de Código de Comercio, mismo que fue calificado por el CAL mediante resolución 065 de 24 de noviembre de 2015 y que fue asignado a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico Tributario y su regulación y control para su tratamiento mediante resolución 077 de 15 de diciembre de 2015. Luego del tratamiento correspondiente, el informe para primer debate del proyecto de Código de Comercio fue aprobado en la sesión número 145 de 26 de enero de 2017 por mayoría absoluta de los miembros de la comisión y fue remitido a la doctora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional, el 30 de enero de 2017 mediante oficio número AN-CERT-343-17. El primer debate ante el Pleno en la Asamblea Nacional se celebró el miércoles 15 de marzo de 2017. Asimismo, luego del procedimiento correspondiente, el informe para segundo debate del proyecto de Código de Comercio fue aprobado en la sesión número 157 de 8 de mayo de 2017 por mayoría absoluta de los miembros de la comisión y fue remitido a la señora licenciada Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional a la fecha, mediante oficio número ANCERT-372-17 en la misma fecha, mediante oficio número AN-CEPRE-0285-2018 de 11 de octubre de 2018, trámite 342975, suscrito por el abogado David Álvarez, secretario redactor de la comisión, se remitió a la presidencia de la Asamblea Nacional a la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero el alcance al informe para segundo debate del proyecto de Código de Comercio y sus anexos mismos que fueron aprobados por la comisión antes indicada. El Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 544, celebrada el 16 de octubre de 2018 y el 12 de marzo de 2019, conoció el alcance del informe para segundo debate del proyecto de Código de Comercio aprobado por la Comisión. El Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico Tributario y su regulación y control, durante la sesión número 84, celebrada el 9 de enero de 2018,
19 conoció y debatió las observaciones efectuadas por los asambleístas durante la sesión 544 del Pleno de la Asamblea Nacional, así como las observaciones remitidas por escrito, y aprobó la realización de algunos cambios propuestos. Mediante oficio ANCEPRE-0081-2019 de 12 de marzo de 2019, trámite 357922, suscrito por el abogado David Álvarez, secretario relator de la comisión, se remitió a la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, el texto final del Código de Comercio, una vez incorporados los cambios propuestos durante el segundo debate efectuado en la sesión 544 del Pleno de la Asamblea Nacional. Mediante oficio número 425 SGJ-19-0274 de 11 de abril de 2019, notificado el 12 de los mismos mes y año, trámite 361078, el licenciado Lenin Moreno Garcés, presidente de la República del Ecuador, remite su objeción parcial al proyecto de Código de Comercio de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Constitución. A su vez, mediante memorando SAN 5569 de 15 de abril del 2019, notificado el 16 de los mismos mes y año, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remite a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control el oficio número T425-SGJ-19-274 para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, en concordancia con el tercer inciso del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En tal virtud, la Comisión abocó conocimiento del memorando SAN 2019-5569 y sus documentos adjuntos en la sesión número 95 celebrada el 16 de abril del 2019. Finalmente, en la sesión 97 de la Comisión celebrada el 24 de abril de 2019, la Comisión aprobó el presente informe no vinculante sobre el veto parcial del Ejecutivo para el Pleno de la Asamblea Nacional. Base legal para el tratamiento del presente informe no vinculante para el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control ha considerado la siguiente normativa: artículo 138 de la Constitución, artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y finalmente artículo 64 del mismo cuerpo legal. La descripción del articulado constará en el acta de la presente sesión. Análisis y razonamiento. Estructura. La Comisión ha procedido a efectuar el siguiente análisis sobre el veto presidencial referido en los antecedentes de este informe. En el veto remitido por el Ejecutivo contiene 135 acápites con objeciones a los siguientes artículos del proyecto de Código de Comercio. Objeción al artículo 2, objeción al artículo 3, objeción al artículo 6, objeción al artículo 7, 8, 10, 13, 22, 23, 25, 58, 65, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 84, 88, 92, 100, 109, 121, 163, 172, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 214, 221, 238, 241, 242, 304, 352, 371, 387, 395, 398, 399, 427, 436, 463, 472, 478, 486, 502, 520, 524, 530, 531, 536, 538, 550, 554, 558, 562, 563, 565, 566, 567, 569, 570, 573, 575, 577, 578, 579, 581, 583, 584, 585, 632, 656, 667, 696, 697, 698, 710, 712, 718, 725, 726, 727, 742, 748, 795, 796, 797, 799, 800, 803, 806, 807, 811, 816, 817, 819, 823, 830, 832, 834, 837, 839, 841, 879, 886,
937, 947, 950, 974, 977, 1037, 1123, 1170, 1171, 1172, 1174, 1191, 1217, 1229, 1230, 1247, 1270, 1274, objeción a las disposiciones generales, objeción a las disposiciones transitorias y objeción a las disposiciones derogatorias. En el caso de la cápite, este contenido objeción a las 3 disposiciones diferentes, primera, tercera y cuarta. Análisis. Las objeciones del Ejecutivo no eliminan artículos ni textos extensos del proyecto de código, en su mayoría hacen precisiones técnicas, mejoras de técnicas de redacción y armonización con leyes vigentes. En un caso inclusive no existe cambio entre el texto objetado y el propuesto. Por este motivo, en este literal solo se hará referencia a los textos que la Comisión considere necesarios ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional. Sobre la objeción al artículo 6. El Ejecutivo indica que el inciso final del artículo 6 establece: cuando se aduzcan como prueba 2 decisiones judiciales definitivas, se requerirá que ésta haya sido expedida dentro de los 5 años anteriores al hecho controvertido. 2 decisiones judiciales definitivas no constituyen un precedente. Es importante considerar que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, obligarán a remitir los fallos al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decida en el plazo de 60 días sobre su conformidad, como lo establece el artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto al precedente jurisprudencial. Debe considerarse que no es lo mismo citar precedentes jurisprudenciales que citar sentencias que reconocen una costumbre mercantil. Los precedentes jurisprudenciales unifican la aplicación de la norma cuando existen fallos contradictorios. La costumbre mercantil corresponde a actos uniformes de los comerciantes no legislados, los cuales pueden ser reconocidos judicialmente como fuente de obligaciones. Los precedentes jurisprudenciales tienen valor de norma vigente. El valor de 2 sentencias emitidas en casos análogos que reconocen una costumbre mercantil es meramente probatorio y argumental y está sujeto a la aparición del juez, motivo por el cual se sugiere la ratificación. Sobre la objeción al artículo 7, el Ejecutivo indica que se considera actividad productiva el proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluidas las actividades comerciales, conforme lo regula el artículo 2 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. Por consiguiente, las actividades mercantiles son un componente de la actividad productiva y la naturaleza de las actividades mercantiles consisten en el intercambio de bienes y servicios independientemente de si son o no parte de la actividad productiva. Sin embargo, debe considerarse que la producción es parte de la rama del derecho mercantil y aunque el Código no lo regula a detalle, la actividad productiva sí requiere de las normas del Código de Comercio para el ejercicio de sus actividades en lo referente al financiamiento, los contratos mercantiles, las normas de interpretación y prescripción, etc. Además, el Ejecutivo se contradice porque en su objeción al artículo 10 incluye al sector manufacturero, agroindustrial y otros, por tanto debe estar incluida en este artículo conforme lo aprobado por la Asamblea Nacional. Sobre la objeción al artículo 8, el Ejecutivo indica que el artículo 8 establece cuáles son los actos de comercio para todos los efectos legales. Sin embargo, la letra E establece que la producción, transformación y manufactura son conceptos normados por leyes que regulan las actividades productivas. El acto de comercio se configura cuando el bien resultado del proceso productivo es susceptible de intercambio. La letra G señala las operaciones descritas y reguladas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, pero no establece cuáles son estas operaciones. No es prudente hacer una referencia al Código Orgánico Monetario y Financiero, por cuanto las operaciones mercantiles que están reguladas por esta ley se encuentran estipuladas en otras letras del artículo 8. Debe considerarse que la producción es parte de la rama del derecho mercantil y aunque el Código no lo regula a detalle, las actividades productivas sí requieren de normas del Código de Comercio para el ejercicio de sus actividades. Por otro lado, en rigor, las actividades financieras reguladas en el Código también son actividades mercantiles, no por estar incluidos en este artículo dejan de estar sujetos a las disposiciones del Código. Por lo tanto, deberían mantenerse el listado de actos u operaciones de comercio aprobado por la Asamblea Nacional. Sobre la objeción al artículo 75, el Ejecutivo indica que, considerando la complejidad que representa el comercio electrónico y que a su vez se ha convertido en un medio para realizar actividades comerciales, es pertinente acoger la normativa nacional y los tratados internacionales de materia considerada la realidad local. Sin embargo,
embargo, debe considerarse que las definiciones tecnológicas emitidas actualmente pueden ser utilizadas para ilustrar el concepto de términos técnicos de la legislación nacional acorde a las disposiciones del Código Civil. Por técnica legislativa y por doctrina de las fuentes del derecho, no es conveniente citar nombres de instituciones sin disposiciones legales. También existe la inclusión del principio de buena fe en el segundo inciso, lo cual ya consta en el artículo 2, literal C. Sobre la objeción al artículo 77. El Ejecutivo indica que la regulación sobre la contratación electrónica y los contratos inteligentes tienen naturaleza, funcionalidad y especificaciones propias que no logran distinguirse dentro del texto propuesto. Los contratos inteligentes están directamente relacionados con tecnología, registros distribuidos para los cuales en la actualidad no existe un marco regulatorio. También se considera dos aspectos críticos con relación a esta definición de contratos inteligentes: la seguridad jurídica entre las partes y la seguridad procedimental. Se debe considerar que existe un error en la programación, existe la posibilidad de que puede ser hackeado, por lo que se debe desarrollar niveles de estándares de seguridad. Sin embargo, debe considerarse que la objeción del Ejecutivo indica que no existe marco regulatorio para los contratos inteligentes, pero por el contrario elimina los textos que regularían el marco general de estos contratos, dejándolos sin regulación mínima. Objeción al artículo 80. El Ejecutivo indica que el artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero, libro primero, establece que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene, entre otras, las siguientes funciones: establecer niveles de crédito, tasas de interés, reservas de liquidez en caja y provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras que podrán definirse por segmentos de actividades económicas y otros criterios. Sin embargo, debe considerarse que es más favorable para la seguridad jurídica que la tasa de mora esté fijada en el Código. Sobre la objeción al artículo 88, el Ejecutivo indica que es facultativo para los cedentes limitar su responsabilidad mediante una ley establecida en el mismo título, pues podría no hacerlo, en cuyo caso el propio artículo señala la consecuencia de que no se contemple tal limitación, la cual es responder solidariamente por el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, debe considerarse que la Asamblea aprobó que la responsabilidad solidaria por la suscripción de estos títulos sea la regla, salvo pacto en contrario, puesto que esto da mayor seguridad a las transacciones con estos documentos. Sobre la objeción al artículo 100, el Ejecutivo indica que se puede considerar que este artículo se presenta para las interpretaciones que no corresponden y distorsionan lo manifestado en el propio artículo 78 del proyecto, por cuanto los títulos valores son documentos que representan el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, mas no las mercancías objeto de la transacción. El artículo debe guardar coherencia con el resto de disposiciones relacionadas a los títulos valores. Debe considerarse que este cambio es de forma de redacción para evitar la denominación título representativo de mercancías. Sin embargo, el Código y la doctrina sí reconocen la existencia de títulos representativos de mercancías. La redacción del Ejecutivo cambia el sentido del artículo y lo descontextualiza, puesto que hace referencia a títulos en general. Sobre la objeción en el artículo 200, el Ejecutivo indica que el último inciso del artículo 200 del proyecto instituye la primacía del Código de Comercio frente a otras leyes y cuerpos normativos que regulen el comercio electrónico y la emisión de mensajes de datos. Sin embargo, se debe considerar que, de conformidad con las reglas de la interpretación normativa contenidas en el artículo 2 del Código Civil, cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que estén en oposición, prevalecerán las disposiciones especiales, por lo que la disposición del proyecto es contraria al ordenamiento jurídico. Al respecto, debe considerarse que la especialidad de la norma se aplica en cada caso. Así, el Código puede contener normas especiales en lo que regule a detalle y normas generales en lo que regule de manera general con respecto a mensajes de datos. Por tanto, en dichas materias reguladas a detalle por este Código prevalece sobre otras normas de igual jerarquía. Sobre la objeción al artículo 238, el Ejecutivo indica que la expresión comunicación electrónica es restrictiva, pues limita su aplicación a solo uno de los medios o canales de comunicación existentes y que se encuentran en permanente desarrollo con el avance de la tecnología. Desde este punto de vista, la expresión mensaje de datos abarca otros canales y tecnologías. Por otro lado, el cuarto inciso restringe las formas en las que se puede perfeccionar el consentimiento por medios electrónicos, por lo que debe reformularse a fin de que abarquen diversas situaciones. Debe considerarse que el veto del Ejecutivo se adecua a la norma propuesta y aplica el concepto de soporte duradero, lo cual puede ser beneficioso y no estaba contemplado en la norma original. Sin embargo, elimina elementos importantes del artículo, como la aceptación expresa y la focalización de la norma a los casos de ofertas de negocios por teléfono, por lo que desnaturaliza la norma aprobada para un caso específico. Sobre la parte que se refiere a la entrega de registros de las condiciones contractuales, no el contrato celebrado por escrito o correo electrónico previa solicitud, retrocede el derecho de
los usuarios a recibir el contrato de manera automática en todos los casos. Sobre la objeción al artículo 371, el Ejecutivo indica que es necesario considerar que el proceso de formación del consentimiento de la forma prevista en este proyecto contempla ciertas etapas que no necesariamente se rigen únicamente a la suscripción del contrato respectivo. La letra E debe guardar coherencia en este proceso, consecuentemente debe abarcar todas las etapas que incluye la perfección del consentimiento para proporcionar un equilibrio en la relación comercial. Sin embargo, debe considerarse que la norma faculta que existe cambios entre el material contratado o su calidad a cambio de un aviso del vendedor al comprador. Adicionalmente, indica que los materiales a utilizarse podrían estar en material promocional que invita al público a comprar, lo cual no es parte del contrato suscrito. Todo esto podría incidir negativamente en los derechos de los usuarios. Sobre la objeción al artículo 463, es preciso que la norma especifique el tipo de interés al que tiene derecho el comitente, por cuanto tal y como se encuentra redactado no permite hacer una distinción válida ni tampoco se encuentra en concordancia con el resto de artículos de este proyecto. Debe indicarse que con el veto se elimina la posibilidad de cobrar intereses sobre saldos a favor que se generen por el comisionista, así como por dineros puestos para el cumplimiento de la comisión, lo cual desequilibra la relación jurídica entre el contrato, puesto que permite intereses solo a favor de una parte. Sobre la objeción al artículo 536, el Ejecutivo indica que la prohibición contenida en este artículo debe limitarse a los casos en que los volúmenes de compra obligados superen lo fijado en el contrato de distribución o en los casos en los que se atente contra la disposición de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Sin embargo, debe considerarse que el veto agrega una norma que establece la posibilidad de que se establezcan compras obligatorias de volúmenes, productos o series no requeridas por el distribuidor, lo que vulnera los derechos de una de las partes. Sobre la objeción al artículo 567, el Ejecutivo indica que la letra A del presente artículo confunde los conceptos de propiedad industrial y propiedad intelectual al tratarlos de forma separada, lo cual es incorrecto, pues propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual otorga al autor, creador o inventor el derecho de ser reconocido como titular de su creación o invento y por consiguiente ser beneficiario de este. Por su parte, la propiedad industrial junto con los derechos de autor y obtenciones vegetales son parte de la propiedad intelectual. Propiedad industrial, por su parte, se refiere a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos, lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio. Respecto a la letra D, se debe precisar que los pactos de no competencia no son ilegales en sí mismos, sino en tanto en cuanto constituyen un real o potencial afectación en el proceso competitivo y los argumentos de eficiencia económica no superen los efectos negativos que pudieran reportar. No obstante, se considera innecesario que tal acuerdo sea actualmente sugerido por una ley, aun cuando se escude en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, pudiendo ocasionar más daño en comparación con su utilidad. Finalmente, se debe puntualizar que todos los enunciados constituyen obligaciones propias que las partes pueden o no establecer en el contrato, ya que no son elementos de su naturaleza. Sin embargo, debe considerarse que el veto del Ejecutivo cambia el texto del literal D, excluye la libertad contractual para estipular cláusulas sobre no competencia. El texto aprobado por la Asamblea es más claro y regula de mejor forma este aspecto. Sobre la objeción al artículo 570, el Ejecutivo indica que la letra A de este artículo establece la obligatoriedad de transmitir un estudio de mercado que soporte expectativas de ingresos y beneficios. Sin embargo, este estudio no puede garantizar como resultado al franquiciado una forma de implementar el negocio, pues sería un estudio que refleje el éxito del modelo ya establecido y no del próximo a establecerse. Los ingresos y beneficios dependerán de la ejecución comercial del negocio por parte del franquiciado. En la letra C se entiende como obligación del franquiciante de asumir la promoción conjunta con el franquiciado según el manual de marca. Todo esto debe ser asumido únicamente por el franquiciado. Adicionalmente, la redacción del primer párrafo del artículo es suficiente para la implementación del marco normativo adecuado para las tratativas previas del contrato. La enunciación de ejemplos como realizarlos aparentemente innecesarios en la práctica podría reportar la imposición de cargas innecesarias para las partes e inviabilizar la consecución del contrato. Sin embargo, debe considerarse que el artículo aprobado por la Asamblea contiene más elementos sobre la obligación del franquiciante, lo cual favorece a la seguridad jurídica y a la operación del negocio, lista que no es taxativa sino ejemplificativa. Sobre la objeción al artículo 577, el Ejecutivo indica que el
patentamiento es solamente una de las diferentes formas de protección del conocimiento, puesto que el know-how puede involucrar secretos industriales, información no divulgadas, bases de datos, etc. Consecuentemente, no es correcto limitar la aplicación de esta forma contractual. Por otro lado, es necesario determinar que no siempre el uso de know-how involucra un royalty. Puede hacerse bajo otras modalidades que este artículo no prevé. Finalmente, resulta ambiguo suponer que el licenciante otorgue un valor patrimonial importante al desarrollo y explotación de su negocio. Ese texto genera inseguridad jurídica e inestabilidad en el equilibrio contractual, pues no se ha definido ningún mecanismo para determinar cuándo el valor resulta o no importante. Sin embargo, debe considerarse que de ninguna manera se está limitando la aplicación de la forma contractual. Lo que hace la norma es determinar el objeto del contrato de know-how. La información contenida en una patente no puede ser objeto del contrato de know-how, porque ya se encuentra en el estado de la técnica, no es de estos conocimientos secretos no divulgados. Para la total comprensión de la figura es importante advertir que las patentes no hacen parecer que dicho contrato. Lo que corresponde hacer cuando existe una patente es hacer una licencia para el uso de la patente. El conocimiento objeto del contrato de know-how debe ser no patentado. En consecuencia, dicho conocimiento podría ser patentable siempre que no se haya patentado, o no patentable porque no reúne los requisitos para dichos efectos. El contrato de know-how, apuntes acerca de sus elementos esenciales, Soria Aguilar Alfredo, página 24. Sobre la objeción al artículo 78, el Ejecutivo indica que el artículo propuesto se le ha dado un uso antitécnico del término patente y lo conlleva ese tipo de protección, pues de su revisión resulta inevitable su ámbito de protección. Asimismo, se infiere que no necesariamente debe haber información patentada que se deba considerar dentro de una franquicia. Sin embargo, puede existir información que por patente debe necesariamente licenciarse o autorizar su uso, toda vez que cuenta con exclusividad por parte del titular. Del mismo modo, se debe precisar que la información que no ha sido patentada en el Ecuador se encuentra en el dominio público, es decir, no tiene un derecho de propiedad para que sea objeto de una contraprestación. Finalmente, la norma confunde al know-how con sus distintas modalidades de información protegida, lo cual conlleva una inseguridad jurídica para las partes contratantes y no guarda relación con el resto de leyes especiales que rigen la materia. Sin embargo, cabe reiterar que de ninguna forma se está utilizando de manera antitécnica el concepto de patente. Por el contrario, lo que está plasmado en la norma es de alto nivel técnico. Está delimitado claramente que los datos, información y conocimientos técnicos relacionados con el sistema de patentes se pueden proteger a través del know-how. Si bien los conocimientos patentados no pueden ser objeto del contrato, sí los patentables que no fueron patentados y los que se derivan de la utilización de la patente y no forman parte de la misma. Se puede citar dentro de la bibliografía sobre la materia el siguiente estudio: el contrato de know-how, apuntes acerca de sus elementos esenciales, de Alfredo Soria Aguilar. Sobre la objeción al artículo 585, el Ejecutivo indica que un joint venture podría constituirse una asociación completamente autónoma de las partes que lo fundaron, representando una vinculación mediante la administración común al tenor del artículo 14, letra D de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, es decir, una concentración económica. Esto es un nuevo agente económico con plena funcionalidad. A pesar de que se hace mención a un tipo determinado, el lenguaje no dice mucho. El contrato de sociedad, compañías mercantiles, también prevé un plazo que en la práctica suele ser de 50 a 100 años. Sin embargo, a pesar de lo indicado en la objeción, vale aclarar que el texto del veto no contiene innovaciones normativas, puesto que lo indicado ya se desprende de la aplicación de leyes en materia de control de poder de mercado. Sobre la objeción al artículo 696, el Ejecutivo indica que este artículo plantea la modificación del perfeccionamiento del contrato de seguro, determinado que el mismo será consensual, lo cual implica un régimen distinto aplicable al perfeccionamiento en relación con el que se ha venido aplicando hasta la presente fecha. En virtud de aquello, se debe brindar a las partes, en especial al asegurado beneficiario, mayor seguridad al detallar en la norma el momento en que las partes pueden dar por terminado el contrato que se ha perfeccionado. El artículo además deberá referirse apropiadamente a cuándo procede la prueba testimonial. Sin embargo, debe indicarse que a pesar de que la adición del Ejecutivo contiene elementos importantes, sin embargo desvirtúa el perfeccionamiento del contrato previsto conforme lo establecido en los artículos anteriores de este libro, el libro sexto, puesto que se debe perfeccionar al existir convergencia sobre los elementos esenciales del contrato y no sobre únicamente los términos de la cobertura. Sobre la objeción al artículo 697, el Ejecutivo indica que otorga 3 días es técnica y prácticamente insuficiente dado el volumen de emisión de pólizas que se comercializan en el mercado cada día. El
artículo 8 de la sección 4 del libro 3 del tomo 7 de la codificación de resoluciones de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera dispone que en caso de seguros individuales, las empresas de seguro están obligadas a entregar la póliza de seguro al contratante y o asegurado dentro de los 15 días siguientes de haber solicitado el seguro. Sin embargo, debe considerarse que el veto del Ejecutivo eleva a 15 días el término para emitir la póliza una vez perfeccionado el contrato. No se justifica porque este plazo y de las comparecencias del sector a la Comisión se indicó que el término de 3 días es corto pero suficiente. Reducir el tiempo de emisión de la póliza a 3 días hábiles fomenta la eficiencia y mejora las operaciones de aseguramiento de manera ágil y rápida. Sobre la objeción al artículo 725, el Ejecutivo indica que el artículo propuesto debe guardar relación con el resto de normas aplicables al contrato de seguro, razón por la cual debe incluir los casos contemplados en los artículos precedentes para la pérdida del derecho al cobro de la indemnización por parte del asegurado. Debe indicarse que el veto del Ejecutivo incluye causales que, a pesar de que corresponden a la naturaleza del contrato, pueden generar problemas de interpretación por duplicidad. Los literales D y E agregados ya están regulados en este libro con su correspondiente consecuencia jurídica, por lo que no es necesario complicar su interpretación agregando nuevamente estas regulaciones en otro artículo. Sobre la objeción a las disposiciones derogatorias, el Ejecutivo indica que la definición de comercio electrónico que se propone en la observación al artículo 74 es concordante con la aplicación en la Ley de Comercio Electrónico, firma electrónica y mensajes de datos, por lo cual no es conveniente eliminar la definición constante en esta ley, pues permite su aplicación en este ámbito específico. Sin embargo, se debe indicar sobre la eliminación de la definición de comercio electrónico disposiciones derogatoria cuarta, que es conveniente mantenerla, puesto que el artículo 74 de este código ya recoge dicha definición, como bien indica el Ejecutivo en su objeción, por lo que se sugiere eliminar el concepto de ley de comercio electrónico para no mantener dos definiciones distintas sobre un mismo término. Resolución. En razón de lo expuesto, la Comisión aprueba el presente informe no vinculante sobre el veto parcial al proyecto de Código de Comercio y en razón de lo expuesto en el literal B de la capítulo 3 de este informe, solicita al Pleno de la Asamblea Nacional acoger las recomendaciones de ratificación y allanamientos que se detallan a continuación. Grupo 1. Ratificación en las objeciones a los acápites siguientes. Acápites, artículo objetado, contenido. Objeción al artículo 6, costumbre mercantil. Objeción al artículo 7, excluye actividad productiva de actividad mercantil. Objeción al artículo 8, actos de comercio, excluye finanzas y producción. Objeción al artículo 75, Unión Internacional de Telecomunicaciones, buena fe. Objeción al artículo 77, contratos inteligentes. Objeción al artículo 80, tasa de mora. Objeción al artículo 88, responsable solidario podrá. Objeción al artículo 100, título representativo de mercancías. Objeción al artículo 200, especialidad del código. Objeción al artículo 238, soporte duradero, aceptación expresa. Objeción al artículo 371, materiales de construcción de una casa. Objeción al artículo 463, interés a favor de comitentes. Objeción al artículo 536, obligación a comprar. Objeción al artículo 567, libre competencia. Objeción al artículo 570, elimina la obligación de franquiciante. Objeción al artículo 577, concepto de know-how. Objeción al artículo 578, elementos de know-how. Objeción al artículo 585, joint venture, concentración de mercado. Objeción al artículo 696, perfeccionamiento, contrato seguro. Objeción al artículo 697, 3 a 15 días de emisión de póliza. Objeción al artículo 725, pérdida de indemnización. Objeción a las disposiciones derogatorias, elimina reforma al concepto comercio electrónico. Grupo 2. Allanamiento al resto de objeciones del veto del Ejecutivo remitidas mediante oficio número T 425-SG-19-0274. Para el efecto se junta a este informe una matriz que contiene el resumen de ratificaciones y allanamientos descritos en la resolución. Asambleísta ponente, Pavel Muñoz, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico y Tributario y su Regulación y Control. Anexo, matriz comparativa del veto presidencial al proyecto de Código de Comercio en 50 fojas. Anexo 2, matriz resumen de cambios en 3 fojas útiles. La certificación. Certificación. Razón. Siento por tal que el contenido del informe no vinculante para el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el veto parcial al proyecto de Código de Comercio fue conocido, debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control en la sesión 97 celebrada el 24 de abril del 2019 de acuerdo al siguiente votación. Grupo 1. Ratificaciones a favor.
Carlos Berman, Viviana Bonilla, Soledad Buendía, Cristóbal Lloret, Esteban Melo, Pavel Muñoz, Franco Romero, Mariano Zambrano, total 8 en contra, ninguno en blanco, ninguno abstenciones. Asambleísta Gabriela Larreategui, asambleísta Zoila Oliague, alterna. Asambleísta Maya Montaño, total 3, ausentes. Asambleísta Vilma Andrade, total 1. Grupo 2, allanamientos a favor, Carlos Berman, Viviana Bonilla, Soledad Buendía, Gabriela Larreategui, Cristóbal Lloret, Esteban Melo, Maya Montaño, Pavel Muñoz, Franco Romero, Mariano Zambrano, total 10, en contra ninguno, en blanco ninguno, abstenciones. Asambleísta Zoila Oliague, alterna. Total 1. Ausentes, asambleísta Vilma Andrade, total 1. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 24 de abril de 2019 a las 17:20. Lo certifico. David Álvarez, secretario relator, Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Hasta ahí el texto del informe, señora Presidenta.